no heartbeat. I had to do it all the hard way. While other folks been working a lot of days. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y desde esta geografía del noroeste de España, damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado, día 1 de octubre del año 2022. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en todo caso a cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Me acompaña hoy, como suele ser mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y antiguo y querido amigo, al que voy a saludar de inmediato. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Bueno, bien hallado, ¿no? Después de este paréntesis. Sí, un placer naturalmente volver a este mejor hábito de la conversación en este plató abierto al mundo, desde Ferrol y para el mundo, Crisol de Cultura. Hoy, queridos amigos todos, muy predilectas amigas, vamos a dedicar nuestro programa a evocar la memoria de vida y obra de Javier Marías, escritor de largo y fecundo recorrido, y por igual la de Jean-Luc Godard, memorable y singular cineasta francés, ambos fallecidos hace pocos días. Será de Javier Marías, que ahora mismo lo tenemos en pantalla, que nos ocuparemos en principio, pero me parece del todo consecuente hacer una breve introducción mencionando a los Marías, entendidos como saga, que lo son ya en puridad, y con tal motivo empezaremos respetando el orden cronológico inicial y glosaremos en consecuencia la figura, digamos, del patriarca Julián Marías, con mención necesaria de su mujer Lolita Franco de Marías, que aparecía en una de las fotografías hace un momento. Y ya por ahí, pues naturalmente, seguidamente será que hablemos con el pormenor debido también, claro, cómo no, de Javier Marías, y luego ya como referencia testimonial ha de cumplir cita al resto de los hermanos. Me decía ayer Emilio Saldaña, con ocasión de esbozar la preparación de este programa, que él podría estar hablando una hora seguida de Julián Marías, y como yo podría también cumplidamente alargar esa hora, pues habrá que ir embridando tanto entusiasmo y a ver si con la certera inteligencia y la capacidad de síntesis que nos caracteriza, y quien piense lo contrario, por favor que se calle piadosamente y no me desmienta. A ver, decía, cómo vamos caracterizando con agilidad y rigor la tan relevante figura intelectual y filosófica de Julián Marías, por otra parte siempre con España como nación y sujeto histórico, que siempre resultó para él eje y preocupación reflexiva, sobre la que volvió una y otra vez con sabiduría y conclusiones ejemplares. Bien, pues al caso de Julián Marías, nacido en el año 1914, y uno de los discípulos sobresalientes de Ortega y Gasset, hablará ahora cumplidamente Emilio Saldaña, y ya veremos si agrego yo mismo algo más de modo testimonial. Y a no tardar, pues nada, que ya le entraremos a la vida y obra de Javier Marías, así que adelante, Emilio, con Julián Marías en la memoria. Adelante, cuando quieres. Sí, no quisiera ser pesado, pero yo creo que hay que hacer un poquito de contexto histórico.
El 14, que es el año donde nace Marías, da nombre precisamente a la generación de 1914, que está, según la idea de Ortega y Gasset, de que cada 15 años es una generación, entre la del 98 y la del 27, más o menos. Entonces, él es un discípulo, efectivamente, de Julián Marías, de Ortega y Gasset, y constituye, yo creo que, el eje de los herederos intelectuales de Ortega. De hecho, la expresión Escuela de Madrid la acuña él, y es uno de los capítulos de su historia de la filosofía, y es un libro aparte después. La Escuela de Madrid serían, pues, los colaboradores y los discípulos de Ortega y Gasset en la Universidad de Madrid. En primer lugar, los colaboradores inmediatos, o sea, Zubiri, Morente y Gaos, y luego los discípulos intermediarios, especialmente María Zambrano, y luego los siguientes, un poquito más jóvenes, que serían, pues, Recasens, Laín y, por supuesto, el propio Julián Marías. Todos siguen un poco el impulso renovador de la filosofía española de Ortega, que consiste básicamente en volver a poner España en el mapa de la filosofía europea. España estaba tibetanizada, como dice Ortega, desde la pragmática de Felipe II prácticamente, eso quiere decir separada del cauce y del curso de la ciencia y del pensamiento europeos. Y lo que quiere Ortega es, bajo la luz de la filosofía alemana, volver a poner a España donde le corresponde. Entonces tiene un proyecto de renovación de la filosofía española, por supuesto, en una especie de erial que era, en fin, la tradición tomista rancia desde el Concilio de Trento hasta los años 20. Y la idea suya es un poco mediar entre el vitalismo de finales del XIX, que rechaza la razón, y el racionalismo que rechaza la vida, por decirlo de una manera simple. Hacer una especie de síntesis, se lo llama él la razón vital o el raciovitalismo. Una razón que reconozca la vida como la realidad fundamental y una vida que no renuncie a la razón y la ciencia y se arroje al irracionalismo de Nietzsche. Esa es un poco la idea y todos van un poco en esa línea. Bien, muy a propósito cuanto dices, como era naturalmente esperable, pero además viene muy a propósito el comentario sobre la razón vital, porque eso le va a acompañar a él también desde su personalidad, digamos, categórica, como norma de conducta cotidiana, más allá de los presupuestos filosóficos. Hablabas del... Yo tengo una consideración levemente crítica, ya sabes, respecto, no tanto de Ortega, cuanto del comentario tan radical desde Felipe II y hasta el siglo XIX. Ya sabes que tengo alguna consideración, bueno, la pragmática levemente crítica. Es la que prohibía a los extranjeros venir a España a dar clase y a los estudiantes españoles ir afuera por el miedo a la contaminación protestante. Sí, y claro, eso nos separa, digamos, del curso del pensamiento europeo, de la renovación de la ciencia, y nos, en fin, enclaustra ahí en una continuidad. Bueno, eso lo que está haciendo es precisamente separar nuestro objetivo, claro, de conversación, quiero decir. Sí. No, vamos a ver. Por no dejar demasiado, en fin, suspenso, el suspenso, ¿qué es lo que ocurre con esto del comentario que haces a propósito de lo de Felipe II y su pragmática y todo esto? Hay unas consideraciones de fondo a las que no nos vamos a referir hoy, naturalmente, sí, pero que podrían dar lugar a un debate interesante, porque si no pareciera una consideración siempre displicente de... Hombre, yo no quería entrar en lo que en su momento se llamó el debate sobre la ciencia española, ese debate entre Menéndez Pelayo, claro, y sus enemigos. Pero antes, ya vemos que entramos, es que nos vamos ya, claro, por eso no quería yo alejarme mucho de la Escuela de Madrid, digamos. Sí, en todo caso, como tenemos que, en fin, abreviar un poco para ir dándole cauce a todo esto, yo creo que el comentario espléndido que acaba de ofrecernos Emilio Saldaña sobre la figura de Julián Marías, yo me voy a permitir complementarla con algún comentario que entre nosotros, más bien comentarios no tanto de erudición conceptual,
cuanto de alguna curiosidad anecdótica, pero de gran calado, que explica la personalidad de Julián Marías también en el devenir durante el régimen de Franco, que es importante porque hay una consideración, hablaba antes, cuasi despectiva, de no, vamos a ver, Julián Marías tiene un protagonismo en la República muy joven todavía, naturalmente. Sí, muy joven. Él se licencia el año que empieza la guerra. Exactamente. En el 36, con 25, muy joven, y no tiene un protagonismo, digamos, ideológico, en el sentido reglado de lo que se entiende por ideología combatiente. Claro, ¿no? Tenía una cercanía a las ideologías combatientes de aquel momento, que eran básicamente el socialismo, el anarquismo y el comunismo. En ese sentido, no. Él es, de hecho, una de las diferencias con Ortega. Él es un católico, no sé si llamarle militante, pero desde luego es un católico. Mientras que Ortega no, y Morente tampoco, pero Morente luego se convierte. Es un caso un poco extraño. Sí, en general, eso lo comentamos hace un par de días. Sí, ese otro día lo paseamos por aquí también. En general, ¿no? Los orteguianos no eran católicos. No, en todo caso, estos puntos anecdóticos a los que me refería de citar, uno de ellos precisamente tiene que ver con que la denostada crítica, muchas veces escasamente justificada o con una base de estructura muy escasa, sobre el franquismo, sobre la cultura durante el franquismo, pues a fuerza de repetida por parte de la oposición política que naturalmente no estaba en España. Bueno, en el interior había unas cuantas personas, pero no demasiados. En todo caso, había una estructura, digamos, de una intención de línea de pensamiento alrededor de la crítica de que esto era un páramo cultural, ¿no? Y al páramo cultural, precisamente, que una y otra vez repetía la oposición al franquismo, un momento en que Julián Marías debió de cansarse, él que era un hombre templado, y dijo, voy a escribir algo, y lo escribió. Entonces le contestó a esa referencia de conclusión del páramo cultural del franquismo con un magnífico título, al que tituló expresivamente La vegetación del páramo, ya lo sabes. Sí. Y en La vegetación del páramo, escrito precisamente en respuesta y a contrapelo de lo que, repito, la oposición política al franquismo deseaba presentar como páramo cultural, pues la verdad es que esta obra de Julián Marías, La vegetación del páramo, yo creo que vas a estar incluso de acuerdo. No sé si no decir que con mayor motivo habría de ser hoy motivo de publicidad y divulgación, si cabe todavía más que cuando fue publicada. Yo no te voy a someter a tortura para que digas que estás de acuerdo, pero probablemente entiendes el espíritu de lo que quiero decir. Pero bueno, yo tengo que decir que no estaba hablando del franquismo, yo estaba hablando de la circunstancia anterior. Cuando Ortega dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no se salva ella, no me salvo yo, la circunstancia en la que está pensando Ortega es no la circunstancia biológica ni social inmediata, es la circunstancia histórica. Bueno, es por decir, cierto, ese movimiento de regeneración que arranca en el 98 y que él pretende proyectar hacia adelante. Frase sumamente popular y conocida. La de yo soy yo y mi circunstancia. Sí, popular y conocida, pero... Eso y pienso lo que existo, son las más Sí, exactamente. Frase particularmente conocida e incluso empleada de una manera coloquial, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Sí. Explicablemente. Pero bueno, hay que entenderlo así. Claro, o sea, la condición humana no tiene naturaleza, solo tiene historia. Por tanto, el raciovitalismo al final se concreta en la razón histórica. De todos modos, eso es una original... Hablo por Ortega, claro. Sí. Bueno, vaya por delante que yo tengo simpatía personal por Ortega, porque después no vaya a ser que al final parezca que no. Pero ese concepto viene ya de mediados del 19 a través de un pensador alemán que lo desarrolla de una manera muy parecida, ¿no? Pero lo digo por aquello de la originalidad un poco entrecomillada de Ortega. Bueno, pero presumía mucho de original. Recrea, presumía mucho de original. Por eso, ejemplo, cuando le acusan de estar muy influido yo por Heidegger, él dice que no, se lo estoy entrecomillando, para que, en fin, para que no se venga muy arriba el espíritu de Ortega, ¿no? Pero bueno,
En todo caso, fue un gran divulgador de la filosofía. Sí, porque él se da cuenta de que el no existir realmente una filosofía contemporánea en España hace que no se pueda ser un académico puramente enfocado hacia la investigación y hacia la erudición y hacia escribir para los colegas y hace falta hacer una divulgación y una política de llevar la filosofía a la gente, y por eso toda la obra ensayística de Ortega, por eso su divisa de que la claridad es la cortesía del filósofo, y por eso toda su actividad en periódicos y en revistas. La revista Por Occidente, cierto, que El Sol, algunos de sus etcétera. discípulos no lo siguieron muy al pie de la letra. Bueno, Zubiri es el único, en realidad, que no lo siguió. Los demás son todos bastante legibles. Gauss, por ejemplo, el propio Marías, son súper legibles. Sí, Marías, por supuesto. Es que Marías, yo creo, posiblemente sea de los que mejor recoge el espíritu de Ortega, en ese sentido. En ese sentido, yo creo que sí. El impulso, digamos, de hacer que la gente entienda la filosofía y al mismo tiempo contribuir a elaborar una filosofía a la altura de la filosofía europea de su momento. Así es. Bueno, vamos a volver a Julián Marías, en fin, por redondear un poco el comentario, y para eso me voy a referir, por razón, en fin, no tendría ni que aclararlo, pero en todo caso de justicia, ya no diré poética, que también, sino por razón de verdad y de recta verdad, me voy a referir a su mujer, Lolita Franco, que formó parte del grupo, precisamente, en la universidad, fue estudiante de filosofía, precisamente en ese grupo más sobresaliente entre los discípulos de Ortega. Ella misma allí se conocen y demás. Fue traductora, profesora, naturalmente, permítaseme decir que además madre, que me parece el mayor de los títulos, inasequible para Julián Marías, por ejemplo, y para nosotros mismos. Se me ocurre, habría que avisar que no tiene nada que ver con el Franco del franquismo. Bueno, y si tuviera que ver, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, no. es que Franco, en fin, Franco es un apellido, claro. Exactamente. Entonces, Lolita Franco de Marías, ¿no? Que además era así un poco a la antigua, ¿no? A la antigua, y le complacía a ella además, que eso me consta a mí, pues porque sí, es decir, ¿no? En todo caso, traductora, repito, profesora, pero es que además inspiró a su marido, a Julián Marías, en buena parte de sus magníficos ensayos sobre la mujer como texto, pretexto y contexto, ¿no? En todos ellos, por ejemplo, la mujer en el siglo XX, la mujer y su sombra, la educación sentimental y algún otro también, pero la felicidad humana. Tuvo una variada producción ensayística de gran mérito Lolita Franco, y además, y sobre todo, fue arte y parte en la obra de su marido. Y tanto así, hasta tal punto, que por boca del propio Julián Marías sabemos que cada página que escribió Julián Marías, del asunto de que se tratase, siempre se lo leía a su mujer Lolita Franco, naturalmente para conocer su opinión crítica, con lo cual arte y parte, manifiestamente. Bueno, un poco por cerrar el comentario sobre Julián Marías y para entrarnos ya al... Sí, hasta ahora solo hemos hablado, digamos, de su formación, de su juventud, la etapa que él consideraba tan maravillosa de haber estudiado filosofía en la Universidad de Madrid. Bueno, pues apunta lo necesario, porque es que si no se nos va. Tengo que decirte que el tiempo disponible es el mismo de costumbre. Sí. Nada, yo supongo que te querrás referir a la condición, en fin, a la circunstancia biográfica, de qué pasa
en la República y sobre todo qué pasa en la guerra. Adelante, adelante, tú... En la guerra y después, bueno, Julián Algo ya Marías, apuntamos, así es superficialmente. un republicano, también en la línea del compromiso de Ortega con la República y de muchos otros. María Zambrano es más militante que él todavía, pero bueno, se da mucho. Sin, digamos, el escoramiento hacia la izquierda anarquista que fue corriente en otros compañeros suyos. Bueno, ya sabemos que Ortega rectifica muy pronto. Claro, bueno, aparte se exilia, luego vuelve, tiene un sí pero no, en fin. El caso es que cuando acaba la guerra, pues es denunciado por un amigo suyo de la infancia como un colaborador de los soviéticos que tenía contactos con el Pravda, bueno, una cosa muy kafkiana realmente, y bueno, pasa muy por la hija de su cárcel, tiempo, de su época, de aquel momento. Claro, pasa por la que querían cárcel. hacer mérito. En cierto modo, como Ortega estaba fuera y Ortega había concitado muchos odios, pues él paga un poco el pato de ser el discípulo más representativo, yo creo, porque en realidad, objetivamente, no había nada, de nada. Este señor que se supone o se rumorea que fue Carlos Alonso del Real, un profesor de historia, después que dio clase en Santiago de Compostela, fue profesor de un profesor mío del instituto, mira tú qué pequeño es todo el mundo. Bueno, pues este señor, por lo visto, que eran amigos de la infancia, fue el que lo denunció, no se sabe muy bien por qué, si por envidia, si por algún interés, alguna cosa que consiguió. Fácil. El caso es por que, entonces era fácil eso. Claro, eso marcó mucho a Marías porque truncó su carrera universitaria, le suspendieron la tesis, no pudo entrar en la universidad porque se negó después, ya en el año 40 y tantos, a jurar los principios del movimiento. Entonces lo que era natural para él, que era la vocación pedagógica, quedó frustrada desde ese episodio y no tuvo vuelta. Entonces tuvo que dedicarse, en vez de ser, que era lo lógico y su destino, a ser profesor como su maestro Ortega y como todos iban a ser, porque Zubiri o María Zambrano estaban destinados a eso, como es lógico. Bueno, pues se tuvo que contentar con sobrevivir, encima con 5 hijos, a base de traducciones, a base de, diríamos, clases particulares, pequeños seminarios, un poco como Zubiri, hasta que Zubiri encontró el banco que lo sacó de pobre y le permitió hacer sus seminarios y vivir e investigar, pues este tuvo que hacer un poco de todo, periodismo, y después, cuando vuelve Ortega a España, pues sí, funda con él una asociación, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, de humanidades, y él, bueno, puede conseguir así tal, y lo que hace es irse a Norteamérica, se convierte en profesor visitante en unas universidades norteamericanas, se lleva allí, y ahí es donde entronca precisamente la anglofilia tan notoria de su hijo. Sí, Javier, conviene darle un poco de cronología a esto. Sí, estamos ya en pleno franquismo, ya los niños, en fin, ya tienen una edad, pero él nunca deja España definitivamente, no se va al exilio. Digamos que la escuela de Ortega, la escuela de Madrid, se rompe en el 39 pues como en 2 trozos. Uno sería el exilio interior, que constituyen en líneas muy divergentes, por cierto, Marías, en los años 50 ya está aquí de nuevo. Ya, pero bueno, luego Ortega muere y se acabó. Y la otra pues sería el exilio que lidera en cierto modo Gaos en México, donde también está exiliada un tiempo María Zambrano en Cuba, etcétera, y al final pues claro, la escuela de Madrid pues ya no, en fin, muere, digamos. Y bueno, después cada uno además seguirá sus propias trayectorias. Marías quiere seguir siendo en fin, el orteguiano por antonomasia, manteniendo el proyecto este de popularización y al mismo tiempo amplificación de la filosofía y ayornamiento, mientras que Zubiri, por ejemplo, que es el otro extremo, pues se centra en sus, en fin, hermetiquísimos estudios y desarrollos. Y bueno, y después, bueno, y los otros también lo suyo, ¿no? María Zambrano desarrolla su filosofía poética, esta, ¿no? La razón poética, que es una especie de variación espiritualista de la razón vital de Ortega, etc. En todo caso, Julián Marías, a partir de ese momento, años 50, más o menos, sí, a partir de ahí ya no tiene ningún tipo de inconveniente para ejercer con normalidad. No, eso no lo tuvo nunca. Lo que tuvo fue el inconveniente de que no pudo ser profesor de la universidad. Sí, lo que... le suspenden la tesis. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Y le niegan el acceso. ¿Qué hace? Pues se convierte en un escritor de filosofía de corte ensayístico que tiene muchísimo éxito, porque vende muchísimo. El primer libro de él, así que vende mucho, es La historia de la filosofía, que es un libro que escribe con 25 años. Tiene una característica muy novedosa en las historias de la filosofía en España y en general yo creo que en el mundo, que es que le dedica a la filosofía contemporánea casi la mitad del libro.
Es decir, en vez de ser la contemporánea, un capitulito y al final, después de hablar de Platón y de la Edad Media y de los modernos, aquí le dedica casi la mitad. En realidad habla de lo que, ya no diré que más sabía que también, seguramente, No, sino de lo que más le filosofía satisface. antigua, Sí, no, pero de lo que más, de lo que le complace porque particularmente. Es el proyecto orteguiano, porque está, claro, exactamente, a eso me refiero. Hay que ser la contemporaneidad. Exacto. Exactamente, la Que contemporaneidad. es nuestra falta, digamos, nuestra lacra. Bueno, ya vemos que citaba yo lo de cuando escribe La vegetación del páramo, que naturalmente parece que es una especie, digamos, de salvavidas en auxilio del franquismo. En realidad era de la verdad histórica, de la verdad del momento. Lo del páramo era una exageración. Era mentira que en el franquismo hubiera un páramo cultural. El páramo cultural empezó a reflejarlo él, dato tras dato. Por cierto, él mismo podría incluirse, ¿no? Bueno, hay que decir, lo citó así de pasado un poco, ahora ya por redondear un poco el comentario, Sí, sí. Citó, hace un momento hizo mención de la fe religiosa de Julián Marías. Yo lo voy a subrayar algo más, y naturalmente no por mi voluntad, sino por mi reconocimiento, ¿no? Por mi reconocimiento, incluso verbalizado, escuchado por mí directamente a Julián Marías en alguna oportunidad. La conclusión es que era un hombre de una acendrada religiosidad, católico confeso, y yo mismo, repito, le oí decir en alguna ocasión, ante una pregunta que le hicieron muy concreta, muy directa, yo creo que también podría decirse muy intencionada, respondió él sin ninguna duda, con rotundidad inmediata, que su convicción de fe incluía, desde luego, desde luego creo que era algo afirmativo, que él, la resurrección, tal y como viene proclamada por la Iglesia Católica. Estoy completamente convencido de que no era ninguna ironía particular de Hombre, Ortega. sin la fe en la resurrección, toda nuestra fe es vana. Por eso, claro, por eso lo subrayaba de una manera particular, aparte de que era Julián Marías, hombre de recursos irónicos, como no, naturalmente, pero era un hombre, digamos, de rigor y de seriedad, Sí, ¿no? él de hecho dedicó varios libros de filosofía a la cuestión cristiana. La perspectiva cristiana, por ejemplo, es uno de ellos, y Claro. es en el que estoy pensando ahora, porque era un hombre de unos intereses enormes. Es decir, le interesaba todo, desde la condición de la mujer hasta la historia de España. Tiene La España inteligible, un libro muy notable, la literatura española, la tradición mística, en fin, y por supuesto la historia. Y la religión también, claro. Bueno, dentro de un rato nos vamos a hacer el espacio intermedio de carácter divulgativo, y seguramente volveremos sobre esto, veremos por qué, a propósito de un comentario escrito por Ortega durante la Guerra Civil. Ya lo citaremos esto de una manera más particular. Así que yo creo que podemos ya entrarle a Javier Marías, porque nos estamos ocupando. Sí, ¿no? aprovechando que yo metí la cuña ahí de la época norteamericana de, Sí, de su padre, ¿no? exactamente. Y de su anglofilia. Exactamente. Entonces, vamos a ver, de Javier Marías, recientemente fallecido, a una edad, yo creo que puedo decir excesivamente temprana, Hombre, ¿no? hoy en día, desde luego. Sí, excesivamente temprana. Pues hay que decir lo siguiente. Si yo digo escritor cosmopolita, tú estarás de acuerdo, ¿no? Pues sí. Porque, claro, y esto ya es algo más controvertido. De hecho, su pero conocimiento del inglés va más allá de lo anecdótico, ¿eh? Tiene Sí. un premio de traducción Claro. por el Tristram Shandy, que tradujo en su momento, dio clases en Oxford, ¿no? O sea, sí. su, digamos, enganche con la traducción anglosajona literaria es muy fuerte. Claro, esto es lo que lo hace, entre otras cosas, Sí. un escritor difícil de asimilar, digamos, por según
que otros escritores Hombre, a la tradición españoles. casticista, desde luego que sí. Exactamente. Cuando dice la tradición casticista, ya veis que pone una sonrisa y mira para mí de una manera, yo creo que intencionada. Puede ser, puede ser. Pero bueno, sí, yo puedo estar de acuerdo. Pero puedo reconocer. Bueno, él forma parte un poquito de esos nuevos escritores que vienen después de los 50, que, claro, como siempre, rompen con sus maestros, que pueden ser, yo que sé, Cela o Delibes o tal, y que además buscan nuevas influencias y se dejan influenciar sobre todo por la literatura inglesa. Bennett o él, yo creo que son los casos más preeminentes, pero bueno, Azúa, muchos más. Y entonces, claro, es una gente rara. La tradición española postilustrada ha sido siempre de influencia francesa. Mira, ya que dices Bennett, pues al decir Bennett, claro, a mí ya me lo pones fácil, porque yo, que por el Bennett, escritor, no tengo una particular simpatía, no la tengo, repito, escritor, el escritor ingeniero, ¿no? Que, en fin, que tiene su curiosidad. Esta no es una maldad mía, pero podría serla, ¿eh? Bueno. Es decir, entonces, pero es cierto, es descriptivo, ¿no? Es decir, era ingeniero y escribía novelas. Entonces, claro, entre Bennett y Marías, bueno, Marías, por supuesto. De hecho, eran amigos personalmente. Claro, vamos a ver. Escritor cosmopolita, decía Javier Marías, yo creo que se puede decir de prosa elegante. Yo lo admito, aunque esto parece que es un poco controvertido, dependiendo, claro. Bueno, España es un país donde es imposible ser alguien sin despertar controversia. A ver, en todo caso, a Umbral, a nuestro querido Umbral, porque yo creo que ahí hay una consideración, sí, ¿verdad?, indubitable entre nosotros, ¿no? Pues le gustaba más bien poco. Decía que... Son muy diferentes. Decía, claro, a él le aburría la prosa de Javier Marías. Pero bueno, eso tiene que ver con consideraciones... A cambio, por cierto, los venetianos decían que la prosa de Umbral era una prosa sonajero. Claro, pues ya se ve. Aquí se trata de, en fin, de agitar el árbol y que caiga la fruta que caiga, ¿no? Bueno, en todo caso, estamos honrando la memoria crítica también, naturalmente, de Javier Marías. Y yo te decía hace un rato que el vuelo narrativo de Javier Marías tiene bastante de vocación centroeuropea y de ahí para arriba, ¿no? Sí, vocación centroeuropea y claro, anglosajona, digamos. Claro, ¿no? Por eso digo, de ahí para arriba, ¿no? Y por lo tanto, claro, ni Cela, ni Delibes, ni Umbral, ni... No. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Javier Marías representa precisamente todo lo contrario, es decir, todo lo contrario de ese casticismo, sí, a la española, literatura, digamos, introspectiva, de un sesgo más bien intelectual, lenta, de argumentos un poco dramáticos, digamos, claro, muy alejada de sus inmediatos. Y por cierto, me estoy dando cuenta, acabo de decir lo de Centroeuropa y hacia arriba, que así es, tú mismo estás de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en Italia, por ejemplo, en Italia lo celebraron mucho, le dieron premios. Es decir, y en Alemania tuvo mucho éxito también. Bueno, pero en Alemania ya anda por ahí, ¿no? En esa geografía de... ¿no? Sí. Reich Ranicki dijo que era de lo mejor de este momento, bueno, de aquel momento, ¿no? Hace 30 años. Dígase que escribió su primera novela no publicada, pero la escribió y la terminó a los 15 años, que no está nada mal, ¿no? El título fue La víspera, pero, repito, no fue publicada. Unos años más tarde, poco después, sí publicó la primera novela, con, en fin, dada imprenta. Los dominios del lobo. ¿Cómo? Los dominios del lobo. Los dominios del lobo, justamente. Fue en el año 1971. Que yo siempre me pregunté si eso de los dominios del lobo tendría relación con que su tío, Jess Franco, el hermano de Lolita, fuera un director de cine de terror y con Paul Naschy hicieran películas. Por cierto, Jess Franco y Ricardo Franco también, ¿no? Ricardo Franco también, pero Jess Franco es el al que me refería yo ahora, era un director de cine de terror. Sí, bueno, lo hablamos hace un par de días, ¿no? Me pregunto si algún hombre lobo no se cruzaría ahí con la imaginación de su sobrino. No es descartable, ¿eh? No es nada descartable. Participó en alguna película como Extra y tal, así, cuando era jovencito. La información que yo tengo, que naturalmente no es de ningún privilegio particular,
pero hace reconocer a Javier Marías desde el punto de vista de su personalidad literaria y su corpus de personalidad caracterológico, ¿no? Como una persona, es que va a depender de quién le haya visto. Para unos es una persona muy educada. Yo creo que eso debe de ser cierto. Es decir, por todos los motivos tenía que ser una persona de cortesías sí. y de, es decir, pero padre. Desde toda consideración, ¿no? Después ya el pronto amable o de cierta simpatía, en algunos dicen que sí. Yo no estoy tan seguro de esto, ¿eh? Yo creo que podría haber una cierta osquedad. Sí, puede que fuera un poco gruñón. Estamos de acuerdo, una cierta osquedad. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, en fin, porque hay una... Cuando toma posesión, él era académico de la lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, y cuando toma posesión, hay una... en su discurso de toma de posesión. De toma de posesión, sí. Por cierto, que había recogido el sillón, no recuerdo la letra, pero el puesto que había dejado vacante Lázaro Carreter. Esto lo digo como una curiosidad. Fernando Lázaro Carreter, ¿no? Bueno, pues hay un comentario de Francisco Rico, el académico Francisco Rico. Que también es amigo suyo. Sí. De hecho, sale como personaje en algunas novelas. Sí, sí, sí. De Marías. Sí, y por otra parte, un hombre erudito, Francisco Rico, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? A él se le debe la mejor edición crítica del Quijote. Del Quijote, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues, con aquella oportunidad, y pese o quizá a favor también de la buena relación que tenía con Javier Marías, dijo literalmente lo siguiente, Francisco Rico. Javier Marías ha empezado su discurso con una confesión de humildad y lo ha acabado con una manifestación de arrogancia. Yo creo que esto... Sí, lo dice él. Yo creo que esto definiría bastante, ¿estás de acuerdo?, el dibujo caracterológico de los estados de ánimo y de todo esto de Javier Marías. No le gustaba mucho la vida social, eso es verdad. De hecho, renunció a partir de un momento determinado a cualquier premio de carácter institucional y sí, no era muy amigo ni de dar entrevistas, ni, en fin, no era así muy sociable, que digamos. Luego creo que era buen amigo de sus amigos y en el aspecto, digamos, cercano, era educado y era asequible y era amable, pero bueno, tenía, por otra parte, estaba en su derecho, un perfil ambiguo en ese aspecto. Sí, no, que sí, naturalmente. Bueno, pues, no sé, podríamos entrar a la consideración de comentario mínimo, así más o menos, de su narrativa, claro, de algunos de sus títulos, de algunos, los importantes. De algunos de sus títulos, porque naturalmente tiene muchos, ¿no? Pero de los que podemos entender más sobresalientes, ¿no? Yo quisiera decir algo de Todas las almas. Todas las almas es una novela que tuvo mucho éxito, se vendió muy bien, y es una novela de un género, bueno, de un subgénero que es raro en español, que son las novelas de campus, que abundan en América, no hay más que pensar en Herzog, o en Inglaterra. Aquí son raras. Como él estuvo 2 años en Oxford, pues hizo una novela donde el protagonista es un profesor de Oxford, claro. Se hizo una película que tuvo mucha polémica, porque él no reconoció que la película reflejara su novela. Entonces se enfadó, pidió que lo quitaran de los créditos, hubo un pleito, fueron a los tribunales. No sabía yo eso. Sí. Y al final no sabía, pero no me extraña. Sí. A veces ocurre, ¿eh? Es que por lo visto la película distorsionaba muchísimo, el guión de la película, muchísimo el personaje, y él entonces se enfadó con Querejeta concretamente, que fue. Con Querejeta, además. Elías Querejeta fue el tal. Sí, y fueron a los tribunales y hubo apelaciones y de todo. Sí, tenía su genio, el hombre. Sí. Y la novela, claro, es interesante por eso, porque y esa es quizá una de las que yo subrayaría. Bien, Todas las almas es de 1989, que es un momento particularmente granado en su producción, cuando
tiene alrededor de 40 años, 40 y pico. Y ya tiene una proyección internacional, un reconocimiento en Alemania, ya es un momento en el que él... Sí, ya de su primera novela habían pasado 20 años, ¿no? Sí. Números redondos, algo más, ¿no? Quizás, algo más. Bueno... y habría que hablar de la trilogía. Sí, yo eso, si te parece, lo dejaría para después, vale. Hacia el final, porque en atención al comentario que te hacía hace un rato, porque hablamos, Emilio y yo, hace un rato de esto, Sí. antes de... claro, es la de trilogía a la Tu que te rostro refieres. mañana. Sí, Hay que sí. situarlo, porque así dejarlo Sí, en sí, el limbo, sí. ¿no? Tu rostro mañana, sí, es la trilogía a la que se refiere Emilio, y decía yo de dejarlo un poco para después. Bueno, no tanto, en realidad, como te parece. Hombre, yo no quería hablar mucho, porque claro, tenemos más cosas. Sí, pero apuntar no, que es la obra más importante, la más ambiciosa de él. Es una obra que en principio iba a ser una novela sola, pero lo que pasa es que como tenía 1500 páginas, lo partió en 3 trozos. Sí. Pero está pensado como En una realidad novela. es un homenaje al padre, es un homenaje explícito al padre. Yo creo que es la obra que además él lo reconoce, lo menciona como la más querida por él, la más... Yo creo que tiene que ver, la más querida, porque seguramente, creo que te decía así, la más emotiva, ¿no? Yo creo que... Porque en el centro está la admiración y la identificación con su padre, claro, y con esa vida que yo llamaba truncada en lo Yo intelectual. creo que Javier Marías, y me parece una frase a subrayar, precisamente por honrar su memoria, yo creo que, sin demérito del resto de los hermanos, que no lo digo yo con intención, naturalmente, para demérito de ninguno de ellos, ¿no? Pero yo creo que Javier Marías es el que, digamos, se ocupó de honrar la memoria del padre de una manera particular. Le llegó el padre, seguramente tuvo una relación, hay incluso fotografías con el padre, variadas, incluso algunas de carácter, como diríamos, cuasi artístico. Es decir, en su biblioteca, sí, estoy recordando así algunas en particular. Yo creo que sí, que seguramente fue, no sé la predilección del padre por uno u otro de los hijos, ¿no? Pero desde luego Javier Marías, por la memoria de su padre, la admiración por su padre, yo creo que fue la más expresa de todos los hermanos y la más intelectualizada. De ahí Sí. esa trilogía, esa enorme novela, en fin, río caudaloso, ¿no? Claro, porque en el centro de toda esa historia está la traición del amigo que lo denuncia en falso. Sí, porque claro, es una novela que en realidad es homenaje a su padre, pero que tiene reflejos muy variados de la biografía del padre, Claro, de la propia biografía de del las padre. consecuencias de todo eso y Claro. y de esa especie de vida en el exilio interior y de confrontación con el sistema franquista de bajo perfil, pero consistente y dolorosa, claro. Sí, sí. Por cierto, se me está ahora ocurriendo algo que la verdad es que no tiene mucha hilazón, algunas sí, pero mucha hilazón con lo que estamos diciendo, pero yo creo que lo voy a contar porque es una anécdota un tanto fresca, ¿no? Que no tiene a Javier Marías como protagonista, creo que tiene a Fernando, otro de los hermanos, el mayor de todos ellos. Y Fernando es el que se dedica es catedrático de Historia del Arte. De Historia del Arte, sí. Entonces, me parece que era con Fernando. Y vaya en homenaje a la memoria de Lolita Franco, de la madre, que en una ocasión, visitando, ellos con 3 o 4 años, los llevaban de la mano. Javier Marías, acaso no había ni nacido, ¿no? Javier Marías es el cuarto de los Claro, 5. por Bueno, eso, hubo uno no, que se murió, pero vamos, sí, pero de los 5 que vivieron es el cuarto. Por eso digo. Pues que visitaban una exposición de pintura y escultura, sobre todo escultura clásica, y Lolita Franco los llevaba de la mano a 2 de ellos, y uno, yo quiero pensar que Fernando, porque claro, ya apuntaba maneras para historiar el arte, ¿no? Seguramente. Sí. De pronto, señalando con el dedo, que es como los niños señalan las cosas importantes, pues dijo, mira mamá, unos vasos jónicos. Y entonces parece ser que todos los asistentes que en aquel momento pasaban miraron para el niño, claro, porque era una cosa inusual,
porque hay una consideración curiosa en la que los niños, no le cuenten eso a los niños, que no entienden. Y, bueno, digo yo que los niños entienden todo a condición de que se les explique con rigor. Yo, desde luego, eso lo practiqué con mi hija, aunque hoy, claro, naturalmente, no es lo que nos ocupa, ¿no? Pero los vasos jónicos. Es decir, yo creo que va a ser Fernando, que ahí, ¿verdad? Que ya le vino... Sí, es una anécdota... además, yo se la escuché a Julián... Yo creo que se la escuché a Julián Marías. No quiero decirlo con mucho rigor, pero en todo caso, una fuente fidelísima, eso sí, muy fiable. Volvamos pues a Javier Marías, pero ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, naturalmente, nos vamos a ocupar, ya lo dijimos, vamos a alargar el comentario, por una parte, respecto a Julián Marías, y de otra, ya glosando un poco la propia figura la propia obra de Javier Marías, como mínima introducción, y después ya vamos un poco por ahí todo seguido, una vez cerrado este espacio. Yo traje un libro que voy a mostrar a la cámara porque, en fin, tiene su interés de curiosidad, que es un ejemplar de Hora de España, que es la revista editada durante la Guerra Civil por parte de la zona roja, la zona republicana. Era una magnífica revista que decía al servicio de la causa popular, decía el subtítulo de la revista, y aquí colaboraron naturalmente personas de gran mérito y relevancia. No tengo que decir que Antonio Machado, Rafael Alberti, en fin, y entre otros, cómo no, Julián Marías, un Julián Marías jovencísimo, habría que decir, ¿no? Bien, aparece en hice todo lo posible para quitar el marcapáginas que traía, y así ahora ya lo tengo, en fin, hay que ver, ¿no? En todo caso, se trata de una publicación del año 38, octubre del año 38, y se refiere a una colaboración escrita por Javier Marías, por Julián Marías, claro está. Atención, la pérdida de Dios. Lo voy a mostrar a la cámara por la curiosidad, incluso de la ilustración y todo esto. La pérdida de Dios. Bueno, este es un largo artículo ensayístico de gran calado, que naturalmente no nos va a ocupar hoy, brillante, magnífico, que había escrito en mayo del 36, poco antes de iniciar la Guerra Civil, que lo había escrito Julián Marías, pero que no lo había publicado. Se publicó durante la guerra, como digo, en Hora de España. De hecho, el propio Julián Marías lo aclara en la introducción, ¿no? Entre otras cosas, habla de Dios en la metafísica moderna. Ya te voy diciendo que a ti te encantaría este comentario, este ensayo, que acaso no conozcas, no tienes por qué conocerlo, claro, pero magnífico, 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 y que ya va a apuntar a la propia expresión de fe de Julián Marías, naturalmente sin perjuicio del discurso filosófico, de la expresión de racionalidad que eso conlleve, ¿no? Hay algunos párrafos por aquí interesantísimos.
si Dios interesa a la mente de un modo muy principal por su relación con el mundo, o no, o en qué medida y por qué se pierde. Claro, bueno, es sumamente interesante. Yo quería citarlo como expresión simbólica de la publicación, naturalmente, y porque yo no sé si quieres decir algo a propósito, algo más de Julián Marías. De Julián. Sí. No pensaba. En todo caso, desde la perspectiva de religiosidad a la que me refería, que yo creo que... Bueno, no hemos hablado de su obra periodística. Él publicó Terceras en ABC, un poco en la línea también del complemento de esa popularización de la filosofía, pero forma parte todo el mismo proyecto orteguiano. Eso sí, no utilizó, en fin, la literatura. La de creación no escribió novela, ni teatro, como hizo Sartre, por ejemplo. Bueno, tengo que decir que yo me leí prácticamente toda la crítica de cine de Julián Marías, sí, otro de sus intereses. Excelentísimo crítico de cine, excelentísimo. Por cierto, no sé si decir que testigo que recogió uno de sus hijos. En fin. Sí, es Miguel Marías. Miguel, sí, Miguel. Quería decir, con el trasfondo de la preocupación religiosa, que cuando yo leía este ensayo al que me referí, en Hora de España, de Dios, ¿no? En La pérdida de Dios, sí, claro, me recordó de una manera bastante consecuente, pues El Dios ha muerto, de Nietzsche, sobre lo que el propio Nietzsche, después de que dice Dios ha muerto, a continuación dice, cuidado, ¿por qué lo sustituimos? Porque lo hemos matado nosotros. Claro. Así podemos construir el sustituto. Claro. Construir el placebo. Claro. Y entonces, de Dios. Y por otra parte, me recordó también algo muy de actualidad y que yo tengo un particular interés en traer hasta el plató en cualquier momento, a ver si pronto. Y es la famosa frase de Malraux, de André Malraux, o atribuida en todo caso a él, claro, porque es... XX, claro, lo de que el siglo XXI será religioso o no será. Yo creo que desde estas dos circunstancias, si le dedicamos unos cuantos minutos, pocos, vamos a ver, la reflexión sería la siguiente. Yo tengo la convicción, es una convicción personal, naturalmente, de que, y siguiendo un poco la pauta del propio Julián Marías, que por ejemplo, hay que decir que la más grande preocupación que tuvo en los últimos 20 años de su vida, esto sí te constará, además de la expresa referida a España, que siempre la tenía como una preocupación superior, ¿no? El devenir de España, ¿no? Pero decía él que el mayor fracaso social del siglo XX había sido la aceptación social del aborto. Esto sí te sonará. Sí, que lo sé. Bien. Desde esta consideración decía que en el futuro se verá nuestra época respecto al aborto como vemos nosotros la esclavitud o el circo romano como una barbarie inconcebible. Yo tengo especial interés al hilo de esto en decir que esta consideración yo la hago del todo mía. Y hay que considerar que una vez transcurrido ya un cuarto de siglo prácticamente, del siglo XXI, bien entrado, pues a lo mejor hay que convertir en clamor al caso la frase de Julián Marías, y esto nos llevaría al Malraux del siglo XXI, ¿será religioso o no será? Porque yo tengo el convencimiento personal de que la impiedad religiosa,
la tengo yo, a ver qué tienes tú. La impiedad religiosa del ambiente, el ateísmo como expresión de vulgaridad. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Más o menos. Los espectadores supongo que también. El ateísmo como expresión de vulgaridad, lo que quiero decir es que cualquiera, sin ningún fundamento, cualquier desahogado y sin fundamento de ningún tipo, pues simplemente dice que es ateo, pues porque oye eso, más o menos. Sin más, este sería el ateísmo de la vulgaridad, que está al alcance de cualquiera, naturalmente. Cuando no la propia frivolidad y el propio insulto y la caricatura del hecho religioso y de todo lo sagrado, a cargo precisamente de gentes moralmente indignas, que encima lo hacen colar como libertad de expresión. Es decir, todo este ambiente, que, en fin, yo creo que esto es lo que explica situaciones como las del aborto, quiero decir, y otros desahogos sociales de esta índole, sin una capacidad, en fin, sin una consideración mínimamente piadosa de la vida, ya no otra cosa, piadosa. Tú dime qué te parece este desahogo personal. Bueno, quiero decir, no. Sí, es una posición personal, claro, muy acorde, digamos, con la posición oficial de la Iglesia Católica, claro. Sí. Él Sí, también no, era bueno, un católico bueno, por cierto, fervoroso y entonces... pues, sí, bueno, coincide en todo caso. La propia prevención, vamos a ver, el propio comentario de Nietzsche por derivación, de a ver por quién sustituimos a Dios, cuidado con quién nos sustituimos. A Dios solo se le puede sustituir por el diablo. Esto es evidente. Es suena decir, mucho a Chesterton eso. bueno, pero es así, es decir, seguramente como falacia temporal, posiblemente así, pero no hay otra alternativa. Es decir, yo en todo caso invito a que se considere cuál es la alternativa. Y la alternativa del diablo, que también, que suena tanto a Chesterton, que ya me complace a mí que suena a Chesterton, ¿eh? Es decir, si lo dijiste Un como... propagandista Exactamente. de la cosa católica. Exacto. ¿Sabes que está en proceso de beatificación? Sí. Algo en lo que seguramente, digo, Chesterton no pensó nunca, estoy seguro. No creo que lo pensara. No, nunca, pero estoy completamente seguro. Él tan ocupado en beber cerveza, además. Bueno, esto lo digo desde una perspectiva cariñosa y Chesterton me parece un escritor extraordinario en todos los sentidos y además un inglés converso a la religión católica. Eso tiene es decir, converso y además con el fundamento explicativo que da de por qué. Sí, porque sabía bastante de teología. Claro. No era un teólogo profesional ni era un filósofo, pero bueno, sí que tenía su conocimiento. El propio Gilson, que sí que es un especialista en teología y sobre todo en filosofía medieval cristiana, lo dijo, o sea, valoraba, pues por ejemplo, la biografía de Tomás de Aquino que tiene Chesterton. Sí. ¿Quién es el padre Brown? Sale del catolicismo precisamente, y esas paradojas del Dios y el diablo, el que siempre dice no, el diablo, el gran mentiroso, Satán, no sé qué. Sí, está bueno, continuamente ahí en pero, boca del padrecito. Pero, sí, pero al margen juegos dialécticos, perdón. Ese es el diablo. Sí, al margen juegos dialécticos, la verdad es que resulta difícil de reconocer que pueda ser la alternativa a la bondad. No hay camino intermedio. Yo no creo que la secularización intente sustituir la bondad por su contrario, sino una bondad basada o fundamentada en Dios por otra basada o fundamentada en la razón humana. Que se pueda hacer, que salga bien, es otra cosa distinta. Hombre, precisamente, ahora ya es que tenemos que cerrar el espacio de que se trata, pero es curioso porque lo que acaba de decir, el sacar de paseo la razón, que a veces produce verdaderas catástrofes de interpretación, el sueño de la razón. Sí, es muy a propósito, porque precisamente ese concepto, ya te lo explicaré después, lo habla Ortega aquí en La pérdida de Dios.
La pérdida, perdón. Julián Marías. Es que tenemos hoy hemos hecho una especie de propuesta de nombres tan variados que, claro, alguna vez nos vamos trabucando. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bien, pues continuamos ahora ya un poco apresurados, claro, naturalmente, pero mencionaremos, además de Todas las almas, el libro de Javier Marías que citó hace un rato Emilio, y del propio Tu rostro mañana, la trilogía que comentamos, la obra más ambiciosa, en homenaje a su padre, la más ambiciosa y además, repito, la más querida por él. Por eso yo... Y muy valorada por la crítica. Sí, claro. Y yo creo que, repito, la más emotiva, la más entrañable para Javier Marías, seguramente, ¿no? Pero tenemos que mencionar, cómo no, una de sus obras seguramente más traducidas, si no la que más, Corazón tan blanco. Corazón tan blanco es del año 1992 y Javier Marías, repito, estaba en su plenitud creadora, ¿no? Corazón tan blanco es una de sus novelas más reconocidas, más populares y, como digo, más traducidas, cuyo intrínculis narrativo pues trata de los vericuetos de los secretos, que es algo particularmente recurrente una y otra vez en la virtud narrativa de los secretos, las mentiras, las de Javier Marías, claro, exactamente. Los secretos como una especie de corolario casi moral, ¿no? Que si son o no convenientes, en fin, que se entrecruzan y todo esto, ¿no? Es una argamasa digamos, narrativa frecuente en la solidez argumental de Javier Marías. Otra de sus novelas que estuviste a punto de comentar, pero ya te disuadí yo un poco porque te dije que no nos va a dar tiempo. Mañana en la batalla, piensa en mí, ¿verdad? Son títulos sacados de Shakespeare. Lo mismo Corazón tan blanco que Mañana en la batalla, piensa en mí. Sí, creo que tiene que ver con Macbeth, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Mañana en la batalla, piensa en mí, es del año 1994. Seguimos con la eclosión creadora de Javier Marías. Y aquí relata el encuentro casual con una mujer casada que va a mover a una infidelidad no consumada. La infidelidad no consumada, la verdad, es que es una cosa interruptus, en fin, ¿verdad? Pre-interruptus. Así es, pre-interruptus, está inspirado, Emilio, sin duda. Es intencional. Exactamente. Intencional puramente. Entonces, y con esa experiencia de infidelidad no consumada, pues por ahí todo seguido la trama narrativa hace una reflexión de, digamos, de interiores, de los recovecos de la condición humana, un poco en la línea de lo que decíamos hace un rato, sí, ¿no? La lectura de Marías siempre es introspectiva. Claro, claro. No hay demasiada acción, y entonces hay mucho darle vueltas a lo que pasa, a lo que podría pasar, a lo que podría haber pasado. Son novelas de un cierto corte filosófico, precisamente, ¿no? Elemento, sí, claro, y entonces el olvido y el engaño, por ejemplo, en esta están presentes de una manera muy marcada, ¿no? Como el corpus narrativo más principal, ¿no? Bueno, y yo creo que básicamente tratamos lo fundamental, sí, el cierre. Hombre, yo quería contar una historia que me gusta, que es la invención, bueno, de Javier Marías, es la invención del Reino de Redonda. Sí, sí. El Reino de Redonda, que lo inventa en una de sus novelas, luego toma vida propia y se convierte en una especie de institución
claro, fantástica, porque el Reino de Redonda no existe, en la que él es el inventor, el diseñador y el rey, con el nombre de Xavier I, es el rey del Reino de Redonda, y se dedica a conceder títulos nobiliarios a sus amigos. Bueno, disculpa, el Reino de Redonda, lo digo porque no tienen por qué saberlo, el Reino de Redonda es una idealización de un reino, de una geografía inglesa. Sí, pero bueno, es una inglesa. Y a partir de ahí, Javier Marías la hizo suya. Es decir, eso es. Adelante, adelante. Su Macondo, no te olvides de nosotros, ¿eh? Nosotros teníamos la ilusión de ser algún día nobles del Reino de Redonda, pero claro, se ha muerto tan pronto que no le dio tiempo, que no le dio tiempo. Pero bueno, nobles de ese reino, condes y marqueses y duques, son, entre otros, Pérez Reverte, que era un amigo personal de él, Humberto Eco, el pobre ya no disfruta de su condado, marquesado, lo que sea, Coppola, y alguno más que se me olvida. Sí, y nosotros que nos quedamos sin ellos, que nos hemos quedado de aspirantes que nos quedamos sin ellos, pero bueno, aún así vamos a pugnar, ya veremos cómo, porque tenemos ínfulas de ese tipo. Bueno, alguien heredará el trono. Exactamente. Y ya sabemos si no a ver si no vamos a dar un golpe de Estado al reino de... Nos podemos presentar como pretendientes. Exactamente. En todo caso, Reino de Redonda es un nombre hermoso. Sí, a mí me gusta mucho esa hermoso. idea. Hermoso. Estas fantasías que toman cuerpo, en fin. Bueno, ya hablamos, por otra parte mencionamos de una manera más o menos indirecta a los otros Marías, Fernando Marías Franco, historiador de arte, especialista en el Greco y en Velázquez, por otra parte, Miguel Marías Franco, el mayor de todos los hermanos, crítico de cine, algo dijimos también, y economista, y luego Álvaro Marías Franco, del que no tengo yo muchos datos sobre su quehacer. Es músico. Es músico, pues mira, músico. Lo que sí recuerdo es que participó en homenajes a la memoria intelectual de su padre, eso sí lo recuerdo de una manera particular. Bueno, ahora tenemos que ir a galope tendido, pero a galope tendido, Emilio, a glosar mínimamente a Jean-Luc Godard, que se acaba de morir digamos que en suicidio asistido y programado en Suiza. Yo por Jean-Luc Godard, yo personalmente tuve siempre un particular reconocimiento por su cine, sobre todo el de los años 60, la Nouvelle Vague, ¿no? Sí. que habría en tantos órdenes, y también el cine, naturalmente, pues experimentos interesantísimos. A mí el cine de Godard me encantó de siempre. Ya me interesó menos la figura del Godard, digamos, ideológico y demás, pero naturalmente cada uno, pues, tiene el bagaje de su biografía, y adelante con ella la vamos a citar. Ya dije que a galope tendido, y ya lo siento, porque desde luego, si nos queda algo importante suelto, hay que retomarlo el próximo día, ¿eh? Bueno, habrá es decir, más programas, ¿no? Vamos a ver. Fallece hace pocos días, repito que en suicidio asistido, y por cierto, como curiosidad, hace muchos años antes se había suicidado también, con una sobredosis de barbitúricos, su actriz más icónica y principal, Jeanne Sever, una mujer bellísima. Tenía 40 años y dejó una nota para su hijo, de poca edad, con el siguiente texto: perdóname, ya no puedo vivir con mis nervios. Bueno, ya vemos que vamos de suicidio a suicidio, que hay que ver. Jeanne Sever era una magnífica actriz y una mujer bellísima. Claro, el suicidio de ella fue una tragedia. El de él, pues no, fue un apaño, digamos, porque tenía que tener, supongo que alguna enfermedad con muy mal diagnóstico. No, yo establezco el paralelismo, digamos, de lo fatal, ¿no? De lo fatal, ¿no? Sin duda, claro. Bien, vamos a dar un repaso por algunas de las películas más emblemáticas de su larguísima producción, porque Godard participó, dirigió, en fin, escribió guiones y demás en más de 100 películas, posiblemente anduvo por 120, más o menos.
A título principal destaquemos al final de la escapada, a ver si podemos ver algún fotograma al caso, del año 1960, con Jean-Paul Belmondo y Jean Sever, precisamente, en la que pasa por ser la expresión más acabada, ahí los tenemos, de la Nouvelle Vague. Vivir su vida, del año 1962, con guión escrito por el propio Godard. Es intérprete principal la actriz Anna Karina, que era su mujer y que la llevó a sus películas en varias oportunidades. Anna Karina, una mujer también muy bella, en aquel momento su esposa, como digo, en la vida real, y trata esta película, Vivir su vida, muy interesante, trata la vida de 12 episodios en la vida de una mujer en el París de entonces, una mujer que abandona a su marido, se convierte en actriz y acaba como prostituta. Muy interesante, un fotograma magnífico tenemos ahí, ¿verdad? Otra película que a ti te gusta mucho, bueno, digo por la intérprete Brigitte Bardot, El desprecio, del año 1963, Brigitte Bardot y Michel Piccoli, por cierto, actor que a mí me encanta desde siempre. Que tuvo una larguísima trayectoria. Se murió no hace mucho, Me cuesta imaginármelo joven, yo siempre lo encontré. Sí. Los actores que... Y que, por cierto, trabajó para Berlanga en algunas oportunidades memorables, ¿no? Bien, entonces, Brigitte Bardot y Michel Piccoli, actriz y actor principales. También participa Jack Palance, un actor de gran carácter y mérito, así impresionante, y hasta Fritz Lang, haciendo precisamente de sí mismo, de Fritz Lang, que era, por cierto, una iniciativa esta muy del gusto de Godard, ¿no? Pierrot el Loco, del año 1965, con Jean-Paul Belmondo otra vez. Sí, es cierto, ahí lo tenemos, en una actuación memorable, también con Anna Karina, la antedicha Anna Karina. Esta película, Pierrot el Loco, es muy característica, muy pegada a su tiempo, aquel tiempo de, repito, 1965, con un collage de situaciones de una gran curiosidad plástica, artística y social y política, todo junto. O sea, el mundo pop de entonces, la guerra del Vietnam, con el trasfondo característico, y la crítica a la burguesía imperante, naturalmente. Yo creo que estaba todo servido, ¿no? Vamos a ver, banda aparte del año 1964, con la propia Anna Karina repetidamente y de manera muy explicable. El propio Godard es actor en esta película, banda aparte, y un muy nutrido grupo de actrices y actores. Es una película de gángsteres con todas las consecuencias y sumamente divertida. Es decir, banda aparte. Si tenéis oportunidad, no dejéis de verla. Bueno, y a las otras también, naturalmente, claro. Ya veis que lo de Galope Tendido me lo tomé muy en serio. Llevo ya una cabeza por delante del caballo principal. Lemmy contra Alphaville, del año 1965. Esta película tendríamos que reparar un poco más en ella, con guión del propio Godard, con Eddie Constantine, un actor muy de la época, y Anna Karina, cómo no. Es una reflexión filosófica a través de la ciencia ficción y del cine negro, con un agente secreto que ha de ocuparse en destruir una computadora. Pero hay que decir que Alphaville, que dio después nombre a un famosísimo cine de Madrid, los Alphaville, que además, digamos que lo refirió Aute en una memorable canción, ¿no? Cine, por favor. Exactamente, exactamente. Pues Alphaville es una ciudad donde no se permite el individualismo ni la expresión artística personal. Me refiero
a que, como esto, que no nos podemos parar ahora a referir, pero como esto, a ver si el próximo día tenemos oportunidad de coger un poco a Godard, así, y a partir de esta frase le entramos y ya seguimos por ahí con el resto de películas que hoy... A mí se me ocurre que difícil es entender que dentro de nada, es decir, al cabo de poquísimo tiempo de esta película, se convirtiera al maoísmo. Justamente. Bueno, yo ya no pensaba citarla, pero la voy a citar a modo de cierre de comentario, decir, y el próximo día le entramos a eso. A la libertad individual, a los derechos de ser diferente, a la creatividad sin vigilancia del Estado, etcétera. En efecto, ¿cómo se puede uno hacer maoísta? Se está refiriendo Emilio a la chinoise. Incluso lo dije casi bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. La chinoise, del año 1967. La chinoise es ideología maoísta en vena. Repito, ideología maoísta en vena. Una oda personal, la de Godard, de homenaje al maoísmo como movimiento político y filosófico sobre el paraíso comunista y, eso sí, el amor, claro, siempre presente. Eso es lo que salva un poco la cosa, que si no... Sí, justamente, justamente. Bueno, pues en definitiva... Te has dejado... Te saludo, María. No, pero eso no lo dejo intencionalmente, porque ya le dije a los espectadores, y lo voy a repetir, que aquí se acaba la historia de... porque es que, vamos a ver, tenemos que entrar, eso sí, ya os voy diciendo que el próximo día, en un apunte marginal o más o menos amplio, concluiremos, Emilio y yo, en el comentario y en la evocación de Godard, de una manera un poco más serena, digamos, ¿verdad? Bien, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, y hoy vamos a dedicar este espacio a la figura de una poetisa, sirva el pleonasmo, que estoy seguro que ella se acoge, sin duda, a cualesquiera de las dos fórmulas, y yo le brindo las dos, muy gustoso. Una sevillana, ferrolana de adopción, desde hace muchísimos años viviendo en Ferrol, Julia Uceda Valiente, a la que hace pocos días homenajearon en el Teatro Jofre, y yo, que no tuve oportunidad de estar allí, me cumple mucho traerla ahora a este espacio para homenajearla de manera personal junto con la presencia de Emilio Saldaña. Julia Uceda Valiente, a la que tuve ocasión de conocer y de hablar en algunas oportunidades con particular gozo en mi memoria, está muy a punto de cumplir 97 años. Nació en Sevilla el 22 de octubre de 1925. Ahí la tenemos en pantalla. Fue Premio Nacional de Poesía en el año 2003 por el poemario En el viento hacia el mar, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Adonais de Poesía, pero lo importante, repito, es su extraordinaria, su excelente, su emotiva poesía. A través de la Sociedad Ferrolana de Cultura Valle Inclán publicó varios textos que me cumple citarlos. En el año 1982, Viejas voces secretas de la noche. En el año 1991, Poesía. Y ya más tarde, en el año 1999, una obra de ensayo, no poética, de ensayo, Los muertos y evolución del tema de la muerte en la poesía de José Luis Hidalgo. José Luis Hidalgo, un poeta santanderino, nacido en el año 19 y fallecido en el 47.
También pintor, formó parte del grupo de la poesía existencial española de posguerra, denominada Quinta del 42. Bien, pues sobre José Luis Hidalgo glosó esto de los muertos y evolución del tema de la muerte en la poesía de José Luis Hidalgo, magnífico ensayo de Julia Uceda. Vamos a citar con la brevedad necesaria, y ya lo siento porque podríamos citar bastantes más, algunos poemas de Julia Uceda. Vayan en su homenaje, doña Julia, celebrando su vida de ayer y de hoy y su obra fecunda toda. Bien, el primero de ellos lo va a leer Emilio Saldaña, se titula Confesión en negro y dice así. Empieza aquí y acaba. Sí, ya te paso vale. Ahora. Confesión en negro. Ahora puedo decir, esto era. La mayor parte de la vida lamento, sin embargo, aunque no con excesiva pena, no haber tenido nunca un dormitorio, aunque por otra parte, ¿qué podría yo hacer con tantos muebles y con tanta madera arrebatada a aquellas tierras en donde nació? Fue roja mi primera cama. Tenía una plaquita de San José y el Niño en el pequeño cabezal. Recuerdo todavía a los mayores discutiendo que su compra era urgente, pues la niña no cabía en la cuna. Fue peor no acceder a los libros que mudos me llamaban, porque venían y se iban más lejos cada vez, igual que mis amigos, que mis casas, que las viejas butacas, que los paisajes encontrados. ¿Quién sabe todavía en qué casa, en qué cuarto moriré? Sin embargo, me alegro de haber tenido en USA 3 objetos: la boina de hielo del dolor de cabeza, el teléfono blanco, en mi tierra eran negros, de Myrna Loy, y haber averiguado lo que desayunaban en altas copas cristalinas las heroínas y los héroes del cine. Eran pomelos, esa fruta cuyo amargor no puedo soportar. Y del amor, punto y aparte. Los quise, me quisieron, todos fueron mis gatos y hubo también 3 perros. Lo sé, no ha sido tan terrible. Bien, de mi parte leeré, a ver por dónde lo tengo. Ah, por aquí, por aquí. Hablo de la infancia. Escalera crujiente, trozo de bosque organizado, por el que ir hasta la cumbre de aquel desván lleno de sueños. Pájaros silenciosos que viajan sin ruido. Sobre ti estaba el premio, cubierto por el polvo, y lo muerto vivía para mí en mis ensueños. Hogar sin sótanos, todo aquello era hermoso, porque estaban creando su recuerdo. Viviéndote sentía que de algún modo ya te recordaba, y siempre que te acercas, entre la niebla oigo cómo se queja suavemente, enmohecido por las lluvias, el pesado cerrojo de una verja, la del jardín, ¿acaso? El tiempo me recuerda, eterno oleaje y muchos más son los hermosos poemas de Julia Uceda, poemas de ayer y de hoy para mañana, para siempre. Grande, grande, muy grande señora, muy grande dama de la poesía, Julia Uceda. Vaya para usted mi homenaje personal y naturalmente el de este programa Crisol de Cultura. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, en fin, Emilio, se acabó la historia de este programa de hoy.
en este sábado 1 de octubre de 2022, pero ya se acabó. Pero ya habrá más. Tampoco estuvo tan mal, ¿no? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, a ver si nos juzgáis de una manera benévola. En todo caso, si habéis pasado un buen rato, pues nosotros la verdad es que también. Y muy complacidos de conversar con y para todos ustedes, con y para todos vosotros. Queridos amigos, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, aquí termina, como digo, por hoy, Crisol de Cultura. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia fidel de cada semana. Será un placer volver a vernos el próximo sábado a la hora española habitual de las 9:30 de la noche, con repetición al día siguiente, domingo, seguramente algo pasadas las 7:30 de la tarde. Y bien, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. The